Y de repente dije, voy a ver esa película, porque era una película así traducida. Y de pronto me doy cuenta que era una película era una así todavía con pedofilia, ¿ya? Ay, qué fuerte. Recuerdo que una vez tomé un avión, yo estaba en Arequipa y el avión me debía llevar a Lima, pero o casualidad llegué a Cusco y no tenía ni un sol, y las cosas tenían mi teléfono, no tenía mis maletas y esa es la historia random, ¿no? Luego tuve que hacer 1000 cosas para llegar a Lima, ajá. Sí, o sea, pero fue loco, ¿no? O sea, yo viajaba a Lima, pero no sé por qué llegué a Cusco. No me pregunten en qué estado me encontraba, porque sí, ahí pasó algo. Hay vacíos, hay Hay vacíos, vacíos, hay hay lagunas. Parpadeé y yo estaba en Cusco. Una vez tenía que viajar a Lima porque salió así de la nada. Yo quería ir a ver a un artista, entonces ya había tirado la toalla porque no había encontrado pasajes y mi mamá me dijo, no, ve al terminal, ya llegué hasta la medianoche. Entonces fui plan 11:30 y de verdad pues compré un pasaje porque encontré y salía a la 1:30, entonces estuve 1 hora y media en el terminal. Y en un momento yo tenía frío y me tomé mi mate con mi galletita. Entonces me siento un ratito, yo estoy tranquila tomando. De repente dije, voy a ver esa película, porque era una película así traducida. Y de pronto me doy cuenta que era una película era una así todavía con pedofilia, ¿ya? Ay, qué fuerte. Y yo dije, ¿por qué estás transmitiendo esto en el terminal? Y yo estaba sentada ahí como si yo disfrutara de la película. Ajá. Y la gente me miraba raro, muy raro. Y es que yo me había sentado ahí porque estratégicamente era el lugar más cerca para tomar mi carro, estaba cerca del restaurante, era el lugar más iluminado. Pero no me había dado cuenta por la tele y me sentí incómoda porque me miraban raro. Fue raro. Sí, random. Sí. Sí, de hecho, me parece que todas tienen muchas historias random, así que esta ronda, aprobada por todos, vamos con el siguiente juego. El siguiente juego lo tienes, Nikki. Sí, ya, no tiene un título, pero es decir palabras y, o sea, de una palabra y con la última letra construye otra palabra. Entonces, por ejemplo, yo pongo de clasificación de animales, yo digo oso, entonces con la última letra que es O, Bere dirá otro animal, ¿no? Que sería orangután. Y así luego con la N. Entonces, con esto tenemos que hacer lo más rápido posible y la que no sepa que sigue, pierde. ¿Ya? Iniciamos entonces. Ya, palabra león. Nutria. Nutria. Araña. Asno. Oso. Orangután. 5, N. 4, 3, 2, 1. No. Ay, Perdió. no sé. Ya, veré castigada. Verdad o reto. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya, elijo verdad. Verdad. Veamos la verdad de hoy. De verdad de ver. Esto es El valor de la verdad. Confesiones. Confesiones Comedia. Investiga. Ya. Algo fácil. Veré. Por favor, tengo enamorado. Pero promete decir la verdad, por favor. Ya. Juro. Júralo. No juro. Y a ver, ¿cuál es el nombre de tu crush reggaetonero? El nombre de mi crush reggaetonero. Don Omar. Don Omar. Sí. ¿Qué es lo que te gusta de él? Sus canciones. Que es morenito también. Sí, su trayectoria. Que salga Su trayectoria. que era un bad boy. Que era un bad boy. No, de hecho, lo que más me gusta de él son sus canciones. Me encanta. Creo que es mi reggaetonero favorito. Sí. Chévere. Continuamos entonces. Pasamos a la siguiente sección. ¿Verdad, producción? Sí. Perfecto. La siguiente sección se denomina Primero tu tesis. Lo que viene a continuación es Primero tu tesis, porque somos los únicos en todo el Perú que están hablando de esto. Aquí te mostraremos los secretos más profundos que los asesores de tesis no quieren que sepas. Te enseñaremos todo sobre tu tesis, desde los miedos más profundos que te causan hasta cómo sustentar exitosamente. Porque todo lo demás puede esperar. Esto es Primero tu tesis. Y el tema para el día de hoy es ¿qué necesito para titularme? De hecho, Parte 2. Parte 2. De hecho, es un tema del que ya habíamos hablado la semana pasada, pero había muchos puntos que no habíamos tocado. Dentro de los que habíamos considerado es ¿qué necesito? 1, la modalidad de titulación.
otro necesito dinero, otro Tiempo. el tiempo, etcétera. Pero no habíamos tocado algunos puntos, como cuáles, Nikki. Am, por ejemplo, el hecho de que para tu proceso de titulación necesitas cierto nivel de estabilidad emocional. Considero que más que nada por el mismo hecho de que es un proceso largo, entonces pone a prueba tu paciencia. Si eres una persona ansiosa, todo el rato estás ya, sí. Y necesitas entrenar tu paciencia. Aparte que durante el proceso tú mismo has realizado tu tesis, has conocido todo, pero si no estás seguro de lo que has hecho, esto también va a generar que tengas un déficit en la parte de cuando ya vayas a sustentar ante el jurado, ¿no? Es como lo que yo alguna vez escuché de una profesora que tenía: si tú no crees en lo que haces, entonces, ¿qué haces aquí, no? Claro. Obviamente no, si tú no crees, por ejemplo, en mi carrera, que es psicología, entonces no vas a curar a nadie, pues, porque no consideras que esto sea valioso, que pueda generar un cambio. Del mismo modo considero que es con la tesis, ¿no? Si tú no crees en lo que tienes como tema, entonces ¿cómo lo vas a defender más adelante? De hecho, esto de no creer parte de una duda, que parte de algo más, que es la falta de conocimiento, ¿no? Y es algo que nosotros reincidimos mucho en nuestros asesorados, que es, si tú crees en tu propuesta, encuentras los argumentos, encuentras la evidencia y tu propuesta es suficiente para el jurado o para tu asesor. Pero si tú no crees y dudas de cada idea, de cada cosa que consideras en tu tesis, pues ellos tampoco van a creer, ¿no? Y finalmente, la no creencia y la desconfianza tiene como consecuencia pues cambiar toda la tesis todo el tiempo. Y eso es algo que nosotros recalcamos bastante. Eso inicia creo que incluso desde el tema que vas a investigar, ¿no? Por eso es que incluso nosotros también dentro de investigar siempre procuramos que las propuestas que les vayamos a dar y que al final se vaya a elegir para la tesis sea de un tema que ellos manejen, que hayan visto a lo largo, digamos, de su carrera, con el que se hayan desenvuelto quizás de manera ya profesional en algunas prácticas, entonces ya de por sí manejan el tema, ya han visto un problema Claro. existente y va a ser mucho más fácil desenvolverse, ¿no? Al momento también incluso de sustentar, porque lo que ustedes decían, ¿no? Si es que no estás seguro de lo que dice, del por qué lo haces y de los resultados, no vas a transmitir esa seguridad a tus jurados, que al final lo que tienes que hacer es eso, es convencerlos de que tu trabajo está bien. Claro, porque finalmente es una tesis asumir una postura, ¿no? Y justamente una postura que esté en discusión, esté bien para algunos, esté mal para algunos, para ti debe estar debidamente argumentada, por decirlo así, para que sea viable. Y de hecho, Vale mencionó algo muy importante que es acerca de la problemática, ¿no? Creo que una tesis puede partir de algo que tú hayas visto, ¿no? Un problema, no sé, yo trabajo en un colegio y he visto que están como que hay mucho bullying, por ejemplo, que es algo que es bastante común, ¿no? Entonces, tal vez no ahondar en lo mismo, no ver de qué manera se relaciona el bullying con otro fenómeno, sino tal vez establecer como que si yo genero un programa de cognitivo-conductual para yo combatir la parte del bullying, entonces de esa manera yo estoy aportando, ¿no? Porque eso también creo que es algo importante, el tener el tiempo de investigar temas que también no han sido explorados tanto, ¿no? Porque si tú agarras también un tema que es muy común, eso también puede generar cierto detalle que los jurados o el mismo asesor te rechacen, ¿no? Y ya de por sí en ese momento ya empiezas a dudar de lo que tú estás planteando. Claro, de hecho esto de los temas comunes varía para cada carrera, ¿no? Por ejemplo, un tema muy común de tocar en psicología es el tema de depresión y ansiedad. No, de hecho, no es un tema de poca relevancia, pero es un tema que comúnmente se estudia y es algo que no lo aceptan. Igual en educación, el tema de rendimiento académico también es un tema muy tocado, ¿no? En otras ramas, no sé, en ingeniería, por ejemplo, tocar el tema de seguridad y SOMA, que es algo en lo que se viene hablando mucho a nivel nacional, pero también es un tema muy tocado, entonces la idea es adentrarnos en temas más, se podría decir, ricos y nuevos de explorar, ¿verdad? Pero hablando o regresando al tema del control emocional, es muy importante, ¿no? Tener control emocional durante la tesis, porque de hecho es un proceso amplio y un poco complicado, ¿no? Porque el asesor va a pedir cambiar, siempre van a tener que darse correcciones, los jurados igual,
Entonces uno tiene que estar en la predisposición de asumir este reto y continuar en el camino, ¿no? Porque si finalmente te desesperas, fracasas o lo dejas, igual fracasas. Y de hecho también otro factor importante es que tú decides ser con algún compañero más o dos compañeros más, porque como en algún momento lo dijimos, no es como que ya estableces una relación, ¿no? Y es algo de tiempo, incluso es algo que vas a tener que mantener tu estabilidad emocional con esa persona, porque ponte, llega un momento en que se pusieron de acuerdo, vamos a avanzar en todas nuestras observaciones y en un punto están en desacuerdo, ¿no? Él tiene una posición, tú tienes otra posición, entonces se pelean, se resienten 3 meses, dejan esas observaciones sin levantar. De hecho, eso es muy común, ¿no? Eso siempre recomendamos, ¿no? O sea, si vas a hacer con alguien, evalúa bien quién va a ser, ¿no? Si es una persona madura, si es una persona que aún teniendo problemas sabes que va a continuar con el procedimiento, ¿no? Que tenga ese mismo compromiso, ¿no? Que tú. Exacto. Porque se van a ver las caras durante por lo menos un año. Y el mismo hecho de verse tanto hace que un poco la relación se deteriore, ¿no? Como una relación de pareja. Es como trabajar con tu pareja. No, es que de hecho he visto en algún momento, en algún caso, que de algunos conocidos que eran novios, ¿no? Dijeron, ya vamos a hacer nuestra tesis juntos. Y en el proceso terminaron. Pero siguieron, bien maduros, yo diría, ¿no? Porque siguieron hasta el final. Y ya, pues terminaron y licenciados, ¿no? Ya no eran enamorados, pero ya estaban licenciados, ya maduros emocionalmente. Yo personalmente no podría. O con las amigas, ¿sabes? Eso es un caso de pareja, ¿no? Y Sí, también sí. hay el caso de las amigas, ¿no? Las amigas tóxicas. O se pueden pelear y ya desisten incluso de la tesis. Porque sí hemos tenido casos dentro de Investiga que iniciaron juntos. No sabemos qué ha pasado, pero al final uno de ellos nos escribe, señorita, lo voy a hacer solo, mi compañera ya no va a continuar, entonces ya habiendo avanzado es difícil empezar de cero, ¿no? Sí. De hecho, para contarles un poco más a quienes nos ven, sí, en la mayoría de universidades pasa esto, ¿no? Si te dan la opción de hacerlo con un compañero más o incluso de 3, que hay otras universidades que aceptan de 3, es de inicio a fin. Y si en el camino, por ejemplo, pasa un año, uno de ellos quiere retirarse, no es que tú sigues solo, ¿no? Genial, sigo solo, el otro se retiró y yo sustento esta tesis. En realidad no es así. El proceso inicia desde cero y otra vez se tiene que inscribir el plan de tesis y bueno, Es volver a empezar de cero. es volver a empezar. Entonces, a tener mucho ojo y cuidado de con quién queremos hacer la investigación, ¿no? Sí. De hecho, otro punto más que ahora recuerdo que es importante también para la titulación es el hecho del network que tú hayas generado durante tu época universitaria, ¿no? Te has hecho querer con los profesores, te has hecho conocer, tienes amistades. ¿Por qué esto es importante? Yo, porque, por ejemplo, tú ya tienes tu tesis, la vas a presentar y tú puedes elegir a tu asesor, ¿no? Entonces, ¿por qué no elegir a aquel profesor que te tenía en mente porque siempre fuiste aplicado, siempre participabas, sabe que eres buen alumno y sabes que el producto que tú vas a hacer es bueno, entonces ya confía en ti, ¿no? Entonces, este proceso del asesor ya es más corto, ¿no? Entonces, de ese modo, ese es uno de los puntos importantes, ¿no? Claro, de hecho, para poder agilizar tu tesis, necesitas contactos, ¿no? Para que esto sea más rápido, tal vez. Ahora, tu asesor también, si tú lo conoces, si es un profe cercano a ti, no te va a ayudar con el tema de la revisión, ¿no? Porque eso tiene que ser muy objetivo, pero te va a ayudar con el tema de responderte por lo menos, porque el problema en la tesis frecuentemente es que el asesor no responde. Porque no tiene tiempo, porque ve otras cosas, ¿no? Dice, bueno, uno más, ¿no? Y estás al final. En cambio, si te conoce y ahí dice, profe, por favor, es algo urgente, ya voy a dejarte un espacio. Ajá, Igual tiene los más jurados. consideración. Igual los jurados también. Sí. No, y muy aparte también de que tengas contactos dentro de la universidad o de los revisores de la universidad, también es importante que tengas contactos fuera de, porque sí o sí vas a tener que buscar un lugar de estudio. Claro. Entonces tienes que tener, no sé, la empresa de un familiar, de un amigo, o donde tú has trabajado, ver la manera, ¿no?, de dónde poder aplicar estos instrumentos. De hecho, lo que comenta Valeria es un tema muy importante, ¿no? El lugar de estudio. Entonces, esto depende mucho de las limitaciones que yo tengo, las oportunidades de encontrar un lugar, ya sea con una persona cercana a mi familia, con un amigo que tiene una empresa, no sé, con un tío que trabaja en una institución pública.
etcétera, ¿no? Entonces es importante hacer buenas relaciones también para elegir el lugar apropiado donde me van a permitir recoger la información y también aplicar mi propuesta de mejora, si es que hubiera, dependiendo de la tesis. Claro, porque si bien tú puedes quizás presentar una carta de presentación y ir, digamos, al gobierno regional, ¿no? A aplicar. A lo mejor te demoran y te aceptan, pero a lo mejor ni siquiera lo revisan y te rechazan la solicitud de una. Pero si tienes por ahí un contacto, pues puede ser un poco más fácil, ¿no? El ingreso. Sí, de hecho, esta es una parte muy importante. Me parece que cerramos con este segmento y pasamos al siguiente, señor productor, director. Sí, pasamos a las preguntitas del público. A continuación, y este es el momento de conocer nuestros secretos más profundos, como mi color favorito, el nombre de mi ex, cuánto cuesta hacer una tesis, cómo debes responder las preguntas del jurado, etcétera. Aquí te lo contamos, porque esto es preguntitas del público. Aplausos. ¿Tienes alguna preguntita? Sí, de hecho acá lo tengo. Estoy riendo porque me da risa. En la segunda pregunta. Bueno, ya. La primera pregunta es, ¿cuánto cuesta una tesis en Investiga? Chicas, ustedes que ven más que nada la parte comercial, ¿cuánto cuesta una tesis ¿Cuánto cuesta en Investiga? Depende. Depende. Sí, depende. Como todo depende, ¿no? Sí. De hecho, no podríamos dar, creo que, un precio exacto, porque nosotros en Investiga lo evaluamos de acuerdo a la complejidad de la carrera, el tema, etcétera. Hay muchos factores que a nosotros nos permiten dar una cotización más exacta, ¿no? Porque es un poquito más, digamos, personalizada. Aún así, si es que, más aún, digamos, si es que ya tiene un avance. Claro, o sea, para dividir esto del precio o el monto de inversión, como nosotros le llamamos, sería dividir las carreras de ciencias sociales y las carreras de ingeniería. No, de hecho, en ciencias sociales no hay que hacer una propuesta de mejora de la envergadura que una rama de ingeniería, ¿no? Donde puedo utilizar o recurrir al laboratorio, tengo que comprar, no sé, tengo que alquilar equipos, perdón, o tengo que comprar ciertos aditivos para hacer el procesamiento de los datos, y de hecho eso es muchísimo más costoso, ¿no? En cambio, las tesis de ciencias sociales es más analizar el fenómeno de estudio, ¿no? Por ahí se pueden aplicar instrumentos, encuestas, fichas de observación, pero no es el gasto al nivel de una carrera de ingeniería. Sí. Y de hecho es menos. Sí, eso sí, porque los recursos que se necesitan para estos dos tipos de tesis o trabajos de investigación son muy diferentes, ¿no? Entonces, es un rango bastante amplio. Ahí varía. Ahora, varía Sí. también si el trabajo es experimental o es no experimental. Porque si es no experimental, implicaría analizar el fenómeno de estudio, es decir, el problema, ¿no? Y dar como respuesta, perdón, en la tesis, qué es lo que hemos encontrado, ¿no? En qué niveles de riesgo, por ejemplo, se encuentra el problema. En cambio, si es una tesis experimental, pues hay que hacer el experimento, ¿no? Y hay que valorar los datos antes y después, y si este experimento realmente ha favorecido a esa comunidad o a ese objeto de estudio. Entonces, como es más largo, también el valor varía. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo. Vamos con la segunda preguntita. Okay. Dice, cuenten una anécdota de algún cliente que las haya gileado. Por eso me empecé a reír. Gileado. Yo recuerdo exactamente un caso de un cliente que le llamaba a Bere, le llamaba a Vale, me llamaba a mí. Ay. Pero antes nos gileaba. Sí, les gileaba. A mí no me gileaba A mí particularmente. me desfiliaba. No. Porque yo recuerdo que él era como que muy bromista, empezaba y si tú le dabas cuerda ya se quedaba diciéndote Era todo. bastante parlanchito. Sí, y era Creo que como era bien cariñoso y hablador. cariñoso. Pero no era porque gileaba, sino porque quería tal vez una ayuda más rápida, ¿no? Siendo cariñoso. Claro, quizás era su forma de ganarnos para ayudarle, ¿no? Ayudarle a Claro, dar pero más de hecho, facilidad. si es una persona es amable, es linda contigo, tú también le ayudas, ¿no? De la manera más gentil. Pero si es alguien que te habla feo, que te habla con prepotencia, de alguna manera el trato es distinto. Entonces, Eso sí es bastante cierto porque resulta que si alguien es amable contigo, tú también quieres ser amable con esa persona y no es alguien que empieza a ser déspota contigo de, oye, yo te estoy pagando, debería de eso ya estar, ya, eso debería estar bien hecho. O sea, te hace sentir mal, ¿no? Como diciéndote,
oye, yo también soy una persona, ¿no? En cambio, Claro. no es como las otras personas que tal vez una madre te dice, porfa, dame una manito, luego te invito a algo. ¿Qué ha Sí, pasado? de hecho, Sí, yo sí, recuerdo que a Sí. Nikki le invitaron a comer ceviche, un cliente Sí. antiguo, pero ella no aceptó. No, Sí. Yo me acuerdo, sí de bromitas nomás. recuerdo que no te acuerdas que me preguntabas cuál era mi signo, si ya había comido, si ya había Edmi, desayunado. si nos ves, te mandamos saludos. De hecho, te extrañamos. Antes nos escribías todos los días. El día de hoy ya no nos Vale, escribes. te extraño. Vale, te extraño. Yo me acuerdo que le preguntaba, y Valeria, ¿ya desayunaste? No te ¿Cómo descuides, estás? por No te favor. descuides, por favor, te va a hacer mal a la salud. Valeria, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Te gustaría un arreglito? ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? Ya casi le enviaba la dirección ya para que envíe las flores. Pero él, creo que él sí cuenta como gileo. Él sí, tal cual. de Porque él verdad. quería saber tu signo, a qué Ah, hora has sí. nacido. Su carta astral Su quería. carta astral. Sacando ya Sí, quería su carta todo. astral. Sí, para para ver si ver eran si- compatibles. Ajá, para ver si eras el amor de su vida. Pero sí, Ay, qué sí ha risa. pasado. Y lo peor es que tenía hijo, creo. Porque en una reunión vi un niñito y le dijo, papi. Y estos hombres. Como con hijo, no, tal vez quería que seas la madrastra. Ay, no la hago. Nos vamos a la siguiente pregunta. No, estas son las dos Perfecto. preguntitas de hoy. Pasamos a la siguiente sección entonces. Tesistas en el mundo. Señor teleprompter, muy lento. Se acerca el fin y no nos referimos al fin del mundo. En este último segmento estaremos analizando las tesis más raras y random que se han publicado. Esto es Tesistas en el mundo. Recuerda que puedes dejarnos en los comentarios la tesis que quieres que analicemos la próxima semana. De hecho, la tesis para esta semana, ¿cuál es, Nikki? Es adicción a las redes sociales y depresión en estudiantes de una universidad privada de Lima. Esto es una tesis aquí peruana de la Universidad Privada del Norte. De hecho, ¿por qué tocamos este tema? Porque está el estigma, ¿no? De que la investigación es algo muy aburrido, qué denso, qué complicado, qué difícil, no lo entiendo. Pero en realidad, justamente un tema de investigación parte de lo que tú tienes en tu entorno, ¿no? Parte de lo que tú ves. Y este es uno de los temas que elegimos porque es un tema coyuntural, el tema de la depresión, el tema de las redes sociales. Nosotros lo vemos día a día. Creo que todas las personas, con esto de que ya existen muchas más redes sociales, donde puedes hacer mucho contenido, de alguna manera ha generado que muchos de nosotros estemos pues pegados ahí, ¿no? Sin pensar que esto trae consecuencias a nuestra salud mental. Sí, de hecho, en esta investigación, al inicio creo que, o tan solo con el título te da la impresión de que son estudiantes, digamos, de los primeros ciclos, ¿no? Ajá. O sea, cachimbitos que recién acaban de salir del colegio y están aproximadamente entre 16 y 17 años, ¿no? Que podría quizá, si es que van o aprueban los cursos de manera seguida, son 5 años, entonces ya están terminando la universidad más o menos a los 21 años, ¿no? Aproximadamente, pero en realidad la investigación es con jóvenes, ¿no? De 23 hasta 35. de 26 a 35 años es la muestra de estudio. Sí, de hecho, este tema de la depresión uno podría pensar que es algo en adolescentes, ¿no? Pero de hecho es algo muy común en jóvenes y en adultos. Y yo podría señalar un caso, como el hecho de una persona que tal vez ha planteado metas, objetivos en su vida, los cuales se han visto truncados por X motivos. Entonces entra a sus redes sociales y ve que sus compañeros, no sé, de la universidad, por ejemplo, tienen una vida diferente, ¿no? A la que tiene y a la que él había proyectado. Entonces, de alguna manera empieza esto de la comparación, ¿no? Él hizo más, yo hice menos, él dónde está. Y eso termina siendo lesivo para uno mismo, ¿no? Y esto de la comparación no es solo tal vez con los amigos cercanos, sino también cuando tú ves en redes sociales gente con un estereotipo físico, de vida, los planes, a dónde va, qué hace. Entonces está latente esto de la comparación, ¿no? Que podría ser finalmente en desmedro de la salud mental y generar esto de la depresión, ¿no? Que es un problema bien
Sí, yo en realidad en esta tesis sí me pareció algo curioso, ¿no? La muestra que han utilizado, porque no sé qué tanta población de 23 a 35 años existe en la universidad. Creo que hasta veintitantos nada más. Posgrado incluso podría ser. Sí, eso me pareció curioso. Me pareció curioso también el hecho de que, sí es cierto que las adicciones siempre pueden estar ligadas a otro trastorno más, porque es como que tú haces match. Porque hay algunas personas que dicen, no, ya sí he consumido estas drogas, pero no sé, ha sido algo así como que para probar y no me hizo nada, ¿no? Sí, nada más. Y hay otras personas que lo probaron y se engancharon, ¿no? ¿Por qué ellas tienen más predisposición y por qué las otras no? Entonces creo que del mismo modo se configura con las adicciones, ¿no? Porque algunas se enganchan más con, en este caso, de las redes sociales que otras, ¿no? Eso de qué manera esto se podría correlacionar con lo que es la depresión, ¿no? Si bien es cierto, la depresión tiene como síntomas que tú dejas de tener la actividad que tenías antes, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se configura esto con la adicción a las redes sociales? Entonces, sí me parece un poco curioso. Tal vez sería interesante que esta investigación se pueda llevar a un nivel más, no solo a un nivel correlacional, ¿no? Ya bacán, tienen una relación, pero ¿qué hacemos con esto? Con ya conocer si tienen una relación o no, ¿no? Sí, creo que ese es un poquito el déficit que tienen las investigaciones correlacionales, ¿no? Que solo te dicen si hay una relación o no, pero no te dicen ya de qué manera se relacionan, ¿no? ¿Hay causa-efecto o cómo se podría hacer algo más, ¿no? Eso es algo que ya se va a otro nivel, pues, en las investigaciones. Claro, eso ya hablando en temas más técnicos, ¿no? De Método hasta dónde de se puede investigación. llegar con una investigación. Sí. Y de hecho, esto es posible, ¿no? Uno le gustaría saber más, pero va a depender mucho de las limitaciones también del investigador, ¿no? Y eso es, para tocando el tema anterior, uno no necesita hacer una tesis lo máximo, hacer un experimento. Uno, si quisiera, podría hacerlo, pero a veces económicamente o los límites del lugar te lo impiden. Entonces es posible analizar solo el fenómeno de estudio y dar a conocer cuál es la problemática de los resultados que se ha encontrado, pues sí es posible, ¿no? Entonces, regresando al tema de la depresión, de hecho, ¿qué nos podrías comentar, Vale? Yo creo que al menos no he leído por completo la tesis, pero creo que quizás se pudo haber tomado en consideración universitarios, más allá de la edad, universitarios, porque cuando estás en la universidad, quizá puede ser tu primera carrera o tu segunda carrera, Es posible. pero estás en todo este proceso de descubrir qué voy a hacer después de la universidad. Entonces, el no saber eso incluso te genera pues algún tipo de ansiedad o estás todo preocupado, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer después? ¿Lo que estoy haciendo ahora me va a servir para lo que voy a hacer después? Entonces, yo creo que muchas personas cuando están en todo esa confusión, se meten a las redes sociales y por ahí si es que tienen ya alguna inseguridad, estas redes sociales pueden incluso avivar estas inseguridades que tienen, ¿no? Por ejemplo, lo que decías de personas con algunos estereotipos de belleza, ¿no? Entonces, quieras o no, una persona se mete mucho en las redes sociales y se pierde. Entonces ya incluso se puede, ¿cómo se dice? ¿Cómo te separas de otras personas? Te Aislar. alejas. O te aíslas, ajá. Y te refugias en las redes Exacto. sociales. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo, o sea, sí he conocido personas cercanas a mí que estaban o tenían síntomas de depresión y se refugiaban en redes sociales, ¿no? Y más que nada en TikTok, ¿no? Y se quedaban así viendo y O horas. Instagram. Y no salían con nadie. Y cuando yo tenía la oportunidad tal vez Sé que está hablando de de mí. juntarme, no, y tenía la oportunidad de juntarme, como que eso era todo, ¿no? Y de hecho, tener amigos o tener familia que está afrontando por ese proceso es un poco complicado. Sí. Contando mi experiencia. De hecho, las investigaciones dan pie a esto, ¿no? A que se pueda conocer un poco más sobre estas problemáticas. El hecho de que esta investigación como correlacional nos da el aporte de que si hay una relación entre las adicciones a las redes sociales y a la depresión, hay una manera en cómo nosotros podemos
tratar también esta depresión, ¿no? Por ejemplo, o cómo tratar esto, ¿no? Alejando un poco de lo que es las redes sociales, tal vez si es que eso se está afectando de esta manera, ¿no? También los temas correlacionales es importante conocer la muestra, ¿no? A qué tipo de población es de la que se está investigando. Entonces, no es lo mismo aquí que en niños, que en adolescentes, que en esto, ¿no? Entonces, también tener eso en cuenta. Y no es lo mismo dependiendo de los lugares, ¿no? Si es zona urbana, donde realmente hay tecnología y internet, o si es zona Zona rural, rural, donde exacto. no llega bien ni la electricidad y estos Sí. servicios, ¿no? Qué Y creo que amplia hay más investigación. tranquilidad, ¿no? Porque ahí están más en contacto con la naturaleza, con todo lo que hay alrededor, que en las redes sociales. De hecho, Irán, Sí, es depresión, dice, una persona que trabaja no tiene depresión. no, sí. También. O las personas que trabajan mucho también tienen depresión, ¿no? Por eso se refugian en trabajar tanto. O sea, Ah, no soy sí. psicóloga, la verdad, pero por las cosas que he leído podría comentar eso. Creo que Desde es mi algo humilde tan opinión. amplio, Sí. Es, podría decir. la mente humana es muy compleja. Pero ya para terminar esta parte, nos despedimos. Lastimosamente hemos llegado al final de este programa, pero puedes verlo y vernos cuantas veces quieras. Si no es suficiente, nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Esto fue Investi Podcast. Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales que estarán apareciendo por aquí. ¡Chao!